tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan ni te contarán. Lo que otros no te muestran ni te mostrarán. Aquí diariamente te lo contamos, te lo mostramos y hoy especialmente clarificando mucha información porque ha sido un día realmente importante entre ayer y hoy y tenemos mucho para desentrañar, para analizar y para mostrarte siempre con la información precisa y con la objetividad que nos caracteriza. A partir de este momento nos podés acompañar y que se sienta, que se escuche y se divulgue mucho con el hashtag Suprema Presión. Porque de eso vamos a hablar y nos vamos a detener y te vamos a mostrar. Como yo te digo siempre, acá no se inventa, acá te mostramos lo que acontece diariamente. Y hoy vas a escuchar, pero vas a ver las presiones que el poder político, mediático y judicial de la Argentina desde ayer hasta hoy ejercieron sobre los jueces del Tribunal Oral número 2 y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo peor, que esos jueces cedieron a las presiones que se dieron desde estos sectores. Es que el poder político, mediático y judicial de la Argentina está nervioso, está muy preocupado por las derrotas consecutivas del gobierno, por la caída estrepitosa en imagen y en intención de voto del presidente Mauricio Macri, que lleva hasta que los propios radicales, que no se animan a plantear muchas batallas, estén pidiéndole ya públicamente, como lo hizo Cornejo ayer, y dudando de la posibilidad de la candidatura de Mauricio Macri. Escuchábamos ayer las presiones y las puteadas de Elisa Carrió contra el presidente de la bancada PRO. Cruje Cambiemos, el poder político, mediático y judicial, reitero, está preocupado por este gobierno que ellos sostienen, pero que lo ven sin reflejos políticos, ni que hablar de la fase económica que todos los días, como enseguidita Fernando Alonso te va a mostrar, con un nuevo dato de caída en la actividad industrial, todos los días tiene un dato negativo en la parte económica. Pero hay que detenerse mucho, porque lo que ocurrió entre ayer y hoy en la Argentina es grave a nivel institucional. Es grave a nivel de la seguridad jurídica de la Argentina. Es grave, como lo venimos sosteniendo en este programa desde hace mucho tiempo. Es grave no solamente para la salud de la República, sino para la garantía que todo individuo tiene que tener de una justa defensa y de derecho a juicio. Hoy eso en la Argentina está perdido, definitivamente perdido. Hoy solo importa la venganza y el odio. Y obviamente que a este poder político, mediático y judicial, lo único que le importa en este momento, frente a las malas noticias de las encuestas, frente a las malas noticias de la economía, lo único que le importa y de la única tabla de salvación electoral de la que pueden agarrarse es tener la foto de la expresidenta sentada en el banquillo de los acusados. Después se verá si le rinde o no electoralmente. Porque como anoche decía el doctor en economía Alfredo Serrano, que con la encuestadora CELAP están desembarcando en la Argentina y han hecho un muestreo sobre 2.500 casos, más del 70% de los argentinos tiene una sensación de hartazgo con este gobierno. Y también en la fase económica, los argentinos están cansados de este gobierno, a punto tal
que anoche Alfredo Serrano contaba, nos decía, nos anticipaba que el 75% de los argentinos desean ya un cambio económico. Y eso es lo que le preocupa al poder político, mediático y judicial. Por eso están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de retener el poder. Esta presión suprema que han tenido sobre los jueces del Tribunal Oral Federal y sobre los jueces de la Corte. Ayer mismo Fernando lo adelantaba, Fernando Alonso. Ayer mismo se encargaron de hacer trascender desde el gobierno que podría haber carpetazos sobre un integrante de la Corte y sobre un colaborador de ese integrante de la Corte. Hasta eso se animan a anticipar. ¿Para qué? Para que después el miedo se apodere de los jueces y actúen de acuerdo a lo que el poder político, mediático y judicial desea en la Argentina de hoy. Claro que es muy vergonzoso. A uno le produce cansancio moral vivir en la Argentina de hoy con esta politización de la justicia en todo momento, con esta avanzada permanente del gobierno sobre la justicia. No es de ahora. ¿Cuántas veces hemos dicho acá? Habría que empezar a buscar otra vez la tapa de los diarios en el 2016, los programas de televisión, el otro día lo mostró Juan Morín aquí, los programas de televisión que dibujaban muñecos con la cara y los nombres de los jueces que el gobierno quería que estén afuera, que el gobierno quería echar. En algunos casos lo lograron, en otros porque estos jueces dignamente resistieron y pudieron seguir. Hoy, por ejemplo, se conoce que la Cámara de Casación ordenó ya investigar al abogado Viola, que depende de los servicios de inteligencia, como el principal armador en toda esa historia contra el juez federal Sebastián Casanelo, que le armaron desde el poder para hacerlo renunciar porque era un juez independiente que no respondía al poder. Resistió y no tienen más remedio porque las investigaciones fueron, como indicaron el juez, le habían armado una operación de inteligencia al mejor estilo de la banda de D'Alessio, que es el otro tema que hoy le preocupa y mucho al poder político, mediático y judicial, la investigación del juez Alejo Ramos Padilla. Pero fíjese cómo es la politización de la justicia y el descaro que el gobierno tiene, que hoy el ministro Garabano y el presidente del Senado, Federico Pinedo, se dieron el lujo y con total descaro de anunciar en la Casa de Gobierno que el juicio contra la expresidenta se iniciaba el próximo martes.